Muchas gracias a todas, gracias Mir, gracias Daniela, Carola, Catalina, Penélope por su participación, por sus palabras, las imágenes de su proyecto, como lo conversaba con algunos compañeros de la red de Cabildos y también de la ONG a la que pertenezco. Fue muy emocionante, muy emocionante todo, ver los videos de sus actividades. Se nota, digamos, que hay una dedicación profunda y extrema en la labor que están haciendo y eso se agradece, esa entrega que existe hacia los otros y otras dentro de la cárcel. Así que muchas gracias por participar en el panel. Y ahora vamos al tercer panel del día, con el cual vamos a ir finalizando nuestra jornada, y que es el panel de género, familia y cárcel. Así que los voy a dejar con nuestra moderadora de esta actividad y de este panel, doña Patricia Arévalo, para que, bueno, obviamente le dé vida a este panel que se refiere al tema de género, familia y cárcel. Así que quedamos en eso a todos nuestros telespectadores a través del canal de YouTube. Patricia, con ustedes, o sea, tú quedas al mando. Muchas gracias. Súper. Gracias, Pepe. Bienvenidos al panel Género, Familia y Cárcel. Mi nombre es Patricia Arévalo, me desempeño como trabajadora social del programa Renaciendo de la Comuna de Puente Alto y también soy participante de la ONG Dialecta, ambas relacionadas con cárcel. En esta ocasión seré la moderadora de este panel y me gustaría iniciarlo con las palabras de una mujer privada de libertad. Este escrito es parte de Memorias de Mujeres Carcelarias, una recopilación de escritos provenientes del CDF San Miguel, que se realizó durante el año 2016. Mente de drásticos tratos, de ser fuerte, de ser capaz de superar lo que es vivir en este lugar día a día, del sufrimiento de cada persona, quienes están totalmente alejados de sus familias. En mis palabras, es la mente que tengo que manejar a cada instante y las emociones estancadas por largos ratos. Es como que tuviera que congelar mi corazón. Ser fuerte es como mi obligación. Estoy aquí por el momento sometida a un régimen donde no hay intimidad contigo misma. Ojalá no sea por mucho tiempo, mis hijos me necesitan. Tanto las cárceles chilenas como latinoamericanas presentan dificultades en sus condiciones de habitabilidad. Quizás una pregunta útil que nos podríamos hacer es si estos dispositivos son habitables y seguros para todas las personas que hoy los integran. De este modo, es probable que nos encontremos con un rotundo no. Esto debido a varias razones. Probablemente muchas de ellas las veremos en este panel. Otra pregunta que puede surgir es qué ocurre dentro de la cárcel con el trato digno y singular que cada persona requiere, entendiendo que es un lugar de corta, mediana o larga permanencia que invita a que la persona y su entorno modifiquen sus formas de existencia y de relación. Al parecer estamos frente a un dispositivo que ha disminuido las diferencias de las personas que la integran, lo que no implica que estas diferencias hayan desaparecido. La cárcel, al igual que otros espacios de lo social, responde a la norma heterosexual. Así, se entiende que no es lo mismo cumplir una condena siendo mujer, hombre, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersex, queer, y que el acceso a diferentes espacios se ve restringido y limitado por dicha norma. Esta institución define cómo se desarrollará la relación entre las personas privadas de libertad, pero también ha configurado cómo la persona se relacionará con quienes son significativos para sí en el exterior. Ha establecido la frecuencia de las visitas, la forma en que se realizarán y en el caso de los encuentros sexuales, los ha delimitado respondiendo a la norma heterosexual que mencionaba antes. Esta norma no solo se ve presente en las visitas, otro ejemplo es la situación de las mujeres que tienen hijos menores de edad y que están privadas de libertad. La mujer que cumple con dicha posibilidad soporta la presión de una forma delimitada de maternidad que no da lugar a formas propias de cuidado, a explorar dicha experiencia. Así, doy inicio a este panel y la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan, Juliana, Alicia, Alex y Carla. Antes de presentarles, me gustaría recordarles la estructura de este espacio.
Cada panelista tendrá 10 minutos para comentarnos sus ideas, reflexiones, trabajos acerca de la temática. Se pueden extender unos minutos más si lo requieren. Yo estaré recordándoles el tiempo. Luego de esto tendremos un espacio para que podamos profundizar en algunas de las ideas, también conversar sobre algo que les pareció interesante, sobre lo dicho. Les invito a que si desean interactúen entre sí. Posterior a esto daremos lugar a las preguntas del público. Para esto hemos dispuesto 2 días el chat de YouTube y además de esta transmisión, y tenemos en Twitter que pueden usar el hashtag Mundo Sin Cárceles. Esta interacción la pueden realizar durante el desarrollo de las exposiciones, también en el periodo de quizás una profundización que podamos hacer posterior a eso, y luego de eso vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que nos vayan entregando. Vamos a iniciar entonces las exposiciones. En este momento va a iniciar Juliana Trevas. Ella es doctorante de Sociología, es participante del colectivo Liberta Elas y nos acompaña desde Brasil. Juliana, ¿estás por ahí? Sim. Super. Boa noite, buenas noches. Estão me ouvindo direito? Boa noite. Inicialmente, peço desculpas por não falar o espanhol, então vou tentar falar um pouco devagar o meu português. Então, como Patrícia falou, meu nome é Juliana Trevas, eu faço parte do coletivo Liberta Elas, com mais 6 mulheres, somos 6 mulheres que trabalhamos em Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil, perto do Oceano Atlântico, e nós existimos desde março de 2018, e nosso objetivo é a gente fazer ações diretas no cárcere. Começamos na colônia penal feminina do Bom Pastor, e depois também começamos a atuar na colônia penal feminina de Abreu e Lima. Começamos fazendo, não éramos um coletivo ainda, fizemos uma ação direta, onde levamos oficinas, né, diversas para o cárcere, e também fizemos uma arrecadação de produtos de higiene e roupa para entregar essas mulheres. Com o passar do tempo, sentimos a necessidade de nos organizar melhor e viramos coletivos e começamos a ter uma atuação mais direta com mais frequência. Então, são oficinas que desenvolvemos nessas unidades prisionais, e temos, assim, por base, 3 oficinas principais que acabaram ficando fixas, mas também realizamos outras oficinas que acabamos dando nome de especiais. Então, as oficinas fixas são o Clube do Livro, né, onde levamos textos de escritoras mulheres negras, basicamente, e discutimos os textos, né, baseados em questões como racismo, gênero, aborto, sexualidade, e essa é uma oficina que fazemos com frequência antes da pandemia. Temos também a roda de escuta com as grávidas e lactantes, e é a psicóloga Fernanda que realiza essas oficinas, né, com mulheres que se encontram grávidas ou com bebês. No Brasil, elas podem ficar com os filhos até 6 meses. E temos também a oficina de introdução ao direito penal, que, junto com a Defensoria Pública da União, nós começamos justamente a falar, né, um lugar de escuta seguro sobre crime, e tirando dúvidas também sobre procedimentos, o processo penal. As mulheres também perguntam muito sobre a situação do seu processo. Fora isso, essas são as fixas. Temos algumas oficinas especiais que são realizadas pelas outras componentes do grupo, como Natiele, Amanda, Clarissa, né, que também já tivemos, por exemplo, como oficinas de turbante, oficinas de autocuidado, oficinas de pipoca gourmet. Então, realizamos tudo isso. Dentro dessas oficinas, a gente pratica muito a questão do cuidado, do afeto e da escuta ativa. E aí onde eu chego um ponto de falar um pouco a vocês de quem é a mulher que está no cárcere, né? Quem são as mulheres que se encontram no cárcere no Brasil? Eu vou falar da nossa realidade de Pernambuco,
mas o Brasil possui um perfil muito parecido, né, no resto do país, como o de Pernambuco. Quem são essas mulheres? São mulheres negras, na sua maioria, né? São mulheres jovens, mulheres que têm filhos, mulheres que não tiveram acesso a uma educação formal longa e mulheres que trabalhavam informalmente. E quais são esses crimes, né? O primeiro crime, o mais cometido, é o tráfico de drogas e associação, também furto e roubo, ou seja, a maioria dos crimes cometidos são de baixa violência e ameaça. Esse é o perfil das mulheres que estão presas em Pernambuco e também no Brasil, né? A gente, com isso, eu queria falar um pouco que o Brasil possui a 4ª população mundial feminina e a 3ª do mundo. Tem mais gente presa, né? É o 4º lugar. E a gente, o Brasil, pela sua história, né, baseada e estruturada no racismo, que acompanha toda a história desde a invasão dos portugueses que chegaram nessas terras, que é o grande responsável pelo a seletividade penal. E a doutora Ana Flauzina fala muito por que não chamarmos de seletividade racial. Então, o Poder Judiciário é um poder extremamente violento, extremamente racista, heteronormativo e classista, e a gente tem a impressão aqui, há o senso comum de que a justiça no Brasil não funciona. Mas para as pessoas que são negras, jovens, né, moram nas periferias, a justiça é muito ágil e muito rápida. Então, no Brasil, em Pernambuco, por exemplo, há mais mulheres presas esperando serem julgadas, como presas provisórias, estão aguardando julgamento, do que as que não foram já julgadas, né? E dentro dessas nossas conversas, a gente sempre procura escutar o que as mulheres trazem do seu dia a dia no cárcere, né? Como é que elas sobrevivem a esse inferno. Então, a gente, antes da pandemia, a gente já sabia, por observar e por escutar, que as condições da própria infraestrutura são desumanas, né? Se a gente for pegar a história do Brasil, a gente vai ver que a tuberculose sempre foi uma doença que esteve muito presente pela pela insalubridade que acompanha, que é uma característica estrutural, digamos assim, das unidades prisionais do Brasil. Vários relatórios do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura dizem que nas unidades prisionais brasileiras não são todas que oferecem, por exemplo, água e sabão. Isso já antes da pandemia já era uma realidade. Então, como a gente pode imaginar que dentro dessas unidades superlotadas, que é outra característica do sistema prisional brasileiro, a superlotação, não é à toa que temos essa 4ª população mundial feminina do mundo, né, a 3ª no geral. Então, imagine como não deve ser difícil dividir o chão. Então, a falta de ar que a pandemia do Covid-19 traz já é sentida no cárcere muito desde a sua fundação, né? A falta de ar, a falta de chão pela a superlotação é uma realidade que apenas vai tornar o Covid-19 se propagar muito mais rápido. Então, eu queria só deixar bem ressaltar que essa é a estrutura do Brasil, né? O que já existe é a superlotação, a insalubridade, né? E a seletividade racial, penal, classista, heteronormativa que existe no poder encarcerador, que tem no seu poder judiciário, mas que também no poder legislativo e no executivo são seus cúmplices encarcerar essa enorme quantidade de gente por crimes que, digamos assim, reflete a falta de condições de emprego, né, de políticas públicas sociais como educação, emprego e várias outras que o Estado brasileiro não oferece. Diante disso, né, a gente do Liberta Elas, quando a pandemia chegou, foi anunciado pela OMS em março, nós ficamos bastante preocupadas em vários sentidos, né? Primeiro, por essa questão estrutural da insalubridade e da superlotação. Segundo, também porque as visitas das famílias foram suspensas desde o começo de março, né? Então, aqui no Brasil, a gente sabe que a negligência do Estado
né, que não oferece condições nenhuma, né, muitas vezes é a família que leva o sustento material, com produtos de higiene pessoal, alimentação, remédio, vestuário para as famílias, né? A mulher que está presa ainda tem essa penalidade mais, porque se você for comparar as filas nas unidades prisionais masculinas e femininas, você vai sentir uma ausência nas visitas que vão para os presídios femininos, mas mesmo assim as visitas das famílias foram suspensas, o que nos deixou muito preocupada, porque além do apoio material com esses produtos que eu falei, também o apoio psicológico e o apoio afetivo. Então, nossa luta é nesse sentido, né? Há uma mobilização, sim, de vários setores da sociedade civil, coletivos como Liberta Elas e tantos outros, organizações de familiares que estão lutando para que o governo se responsabilize pela vida e pela saúde dessas pessoas, né? A situação aqui no Brasil é de genocídio com esse desgoverno de Bolsonaro, esse assassino, que agora, além de dificultar, né, além de não fazer nada, né, estamos sem ministro da Saúde há mais de 15 dias, além de não fazer nada, ele dificulta a vida das pessoas, porque a intenção mesmo é que a população do cárcere e fora do cárcere morra também, sem ele fazer muito esforço. Então, mas apesar disso tudo, há uma mobilização, sim, grande da sociedade civil, que estamos lutando. Há, inclusive, um indicativo, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu medidas desencarceradoras, porque é isso que nós acreditamos, e muitos habeas corpus deram entrada na justiça. Nós, do Coletivo Liberta Elas, participando do GT Desencarcera, também fizemos nota pública, pressionamos o governo logo no início da pandemia e, pasmem, o Poder Judiciário se cala, o Poder Judiciário nada se faz quando se pede para que grupos de riscos, pessoas que têm problemas respiratórios, porque na população carcerária a tuberculose atinge 35 vezes mais do que a população que está fora do cárcere. Então, foi pedido, através de vários mecanismos do direito, para que as pessoas do grupo de riscos, mães com crianças até 12 anos, né, pessoas idosas, progridam no seu regime, né, se tiver um regime semi-aberto, que vá para o aberto, que haja possibilidade da prisão domiciliar, mas o Poder Judiciário nada faz, apesar da própria manifestação do Conselho Nacional de Justiça, órgão do próprio governo. Então, nós ficamos muito receosas, porque não há informação, né? Eu queria poder dizer aqui quantas pessoas foram infectadas no cárcere, quantas pessoas morreram, mas não há informação. Há um painel do Ministério da Justiça em que é fraudulenta, é adulterada a informação, não temos informações. As famílias se encontram numa situação dificílima porque não há comunicação e, pasmem, até o governo, até os advogados estão com dificuldade de acessar o cárcere para falar com as pessoas que estão lá dentro. Então, é uma situação que deixa a gente em pânico, né, porque a gente sabe da estrutura e da falta de condição de insalubridade e como é indigno e desumano essas unidades prisionais, e a gente só fica esperando por um massacre, né? No começo do ano, a Pastoral Carcerária acenou em Rondônia uma doença misteriosa de pele que não se sabia, parecia uma sarna, parecia outra coisa, não se identificou o que seria, era praticamente a população carcerária estava sendo contaminada por tipo uma sarna que entrava no corpo das pessoas justamente pelo descaso, pela falta de banho, como eu mencionei aqui, né? Muitas unidades, a maioria não tem água e sabão. A gente escutou isso de muitas mulheres, o quanto a questão da água é problemática, né? O quanto é restrita a utilização de água, né? A própria comida, né? O valor nutritivo dessa comida, qual é ele? Então, é uma situação mesmo que tem seu histórico desde o começo, né? O sistema escravocrata do Brasil, ele ainda existe fortemente, né? Ele é, na realidade, o grande sustentáculo, junto com o sistema capitalista, do sistema de justiça criminal, e é essa situação que temos. Eu fico muito inquieta, pensando em todas as mulheres que estão lá dentro, sua família, sem o direito nem de comunicar-se.
E é isso, minha gente. Então, a gente também lançou, a gente tem uma vaquinha, acho que estão colocando, a gente vai deixar aí nos comentários, e temos uma vaquinha que estamos fazendo, uma campanha chamada A Nossa Sentença Não é a de Morte, saúde nas prisões também é importante. Então, fizemos já 2 entregas com produtos de limpeza, né, geral, como água sanitária, sabão, que era obrigação do Estado oferecer, mas a gente sabe que não chega, justamente pela suspensão das visitas das famílias, e também entregamos alguns itens de higiene pessoal. Então, nossa campanha e mais informação você pode acessar pelas nossas redes sociais. E eu acho que eu falei, tentei falar um pouco, estou um pouco nervosa, falei um pouco da situação do Brasil e fico aguardando algumas perguntas, se vierem. Oi. Ya, sí, ahora sí. ¿Me escuchan, cierto? Sim, falei muito rápido ou passei do tempo? No, Juliana, salió súper bien y además tuvimos ayuda acá con algunas transcripciones. Igual voy a dar algunas como ideas generales de lo que estuviste hablando y agradezco por tus palabras, por tu exposición. Es relevante lo que nos cuenta Juliana en cuanto a lo que hace el colectivo Libertaelas con la población racializada, con mujeres, considerando que esta pandemia afecta mucho más fuerte en espacios donde hay hacinamiento y condiciones de salubridad mucho más limitadas, y que, dada la situación límite en la que estamos actualmente en la cárcel, la pandemia, afecta a tal nivel que podría ser un genocidio. Además, encuentro relevante lo que también Juliana nos contaba en la dificultad que hoy día hay en Brasil para el ingreso a las cárceles de parte de personas que usualmente entendemos tienen garantizado el ingreso, como son los abogados, que en el caso de las personas privadas de libertad son fundamentales para poder gestionar la condena que están cumpliendo. Muchas gracias por tu exposición, espero nos ayudó mucho las notas, así que agradecemos tus aportes en esto, en esta experiencia que has tenido, y ahora le damos el pase a Carla Verdugo Salinas, quien se desempeña como historiadora, es activista de la Coordinadora 18 de octubre, cabe destacar que Carla es excarcelada y familiar de prisioneros políticos y nos acompaña desde este país, desde Chile. Carla, ¿me escuchas? Sí, Súper. ¿me veo? Te dejo a ti. Hola. No me encuentro. Yo te escucho. Así que dale nomás. Ya, ahí estoy. Necesitaba mirarme. Hola, gracias por la invitación. Voy a primero hacerme cargo de algunas preguntas que ustedes como guía enviaron hasta nosotros y que tienen que ver con esta mesa de género, familia y cárcel. Elegí las preguntas que pensé merecían un poco más de atención o para las cuales puedo aventurar una respuesta. Después de eso voy a un poco contar qué es la Coordinadora 18 de octubre y también quisiera tocar algunas condiciones en términos de pandemia, más bien condiciones dentro de la cárcel en este contexto además, y que tiene harta relación con lo que nos comentaba Juliana hace un momento. Así que va a ser un poco el mismo, unas descripciones similares, pero en el contexto local. Bueno, la primera pregunta a la que accedía es ¿qué necesidades especiales existen en los centros de reclusión femenina? A esa
pregunta puedo decir que más bien las que tienen que ver en relación a la maternidad y las que tienen que ver en relación a la salud sexual y reproductiva. Porque no solo se prive de libertad, sino de la posibilidad y de la capacidad de tomar decisiones en cuanto a la salud propia de cada persona, y más aún en la condición de ser mujer, que nos toca tomar decisiones siempre acerca de nuestra salud sexual y reproductiva. La siguiente pregunta es, ¿se permite la reclusión madre e hijo? Y tiene que ver con la anterior. Sí, está permitido hasta los 2 años, las condiciones son malas, sin lugares de esparcimiento para los niños, con hacinamiento también, depende claramente de cada cárcel. Algunos tienen ciertos programas de atención un poco menos exiguos, pero por lo general las mujeres que son madres dentro de la cárcel y que deciden mantener a sus hijos en reclusión también, están en lugares, en dormitorios comunes, sin privacidad, con poca chance de mantenerse además dentro de sus redes de apoyo, dentro de la misma cárcel. Están aún más encerradas que el resto de las presas que están en patios o en módulos. Entonces, para la mujer madre encarcelada es aún más complejo que para una mujer madre que podemos ser en el medio libre, que ya tiene complejidades, ya se siente cierta restricción importante, en muchos o en todos los casos. Entonces, esta restricción es aún más aguda cuando tienes un hijo bajo tu cuidado y estás en un régimen de privación de libertad. La siguiente pregunta es si existen casos donde hay padres reclusos estén cuidando a sus hijos. Yo entiendo que no. Busqué un poco y tampoco encontré. No quisiera aventurarme más, pero creo que no. Se involucra y se permite la participación de familiares pertenecientes a las comunidades LGTBIQ en las actividades. No entiendo bien la pregunta, porque cuando dice actividades, las actividades dentro de la cárcel son bastante amplias, no amplias en capacidad, no es que pasen muchas cosas, pero hay hartas posibilidades de que pasen cosas distintas, a eso me refiero. Sí, en alguna medida sí, hay una cierta validación de la mujer lesbiana en cárcel, es un uso, una cosa de cultura que se ha ido instalando. La mujer lesbiana sí ha encontrado su espacio. Ahora, por supuesto que con todas las limitaciones y nunca en el ideal. ¿Existe posibilidad de videoconferencia, llamadas por celular, o se mantiene todo dentro de la ilegalidad? Hay cárceles en las que hay llamadas de videoconferencia, pero son las menos. A pesar de que Gendarmería a nivel nacional anunció como política de mitigación de la pandemia el establecimiento de visitas a través de videollamadas. Así es que le dicen, la categorizan como una visita, lo que es para nosotros una aberración lingüística y una ofensa. ¿Qué más? Dice, ¿cómo se diferencia la privación de libertad de mujeres y de hombres? Muy desde una opinión personal, yo creo que son distintas, que las cárceles de mujeres son violentas también, tanto como las de los hombres, pero hay aspectos de la cultura que se mantienen más en cárceles de mujeres. Y también ciertas restricciones que se dan en cárceles de hombres, que parece que no habría la capacidad de aplicarlas en cárceles de mujeres, porque son de menor, son más chicas, tienen en su mayoría criterios menores de seguridad también. Quisiera leerles un texto que como coordinadora escribimos lo presentamos a la Dirección Regional de Gendarmería, y tiene que ver un poco con lo que somos y
con lo que estamos presenciando en relación al contexto pandemia en las cárceles de Chile. El contexto de pandemia ha devenido, como era de esperarse, en una mayor precarización de la vida y a la vez ha sido aprovechado por el Estado para fortalecer sus mecanismos de control y represión. La imposibilidad de generar ingresos debido al confinamiento obligatorio produce desesperación, angustia e impotencia, pero sobre todo hambre. Y de la mano del hambre viene la rabia. Tanto es así que en el momento de mayor contagio y las medidas más duras, algunos pobladores decidieron salir a las calles a protestar contra un gobierno que los obliga a vivir atrapados entre la enfermedad y la miseria. ¿Qué hizo el gobierno? Se creyó contra ellos. El Estado ha trabajado con una ineficiencia inédita para elaborar nuevas formas de subyugarnos y retomar el control perdido hace ya 7 meses desde el estallido social. A la larga, lista de nuevas leyes para castigar más duramente la protesta social, se han sumado el amedrentamiento hacia individuos y organizaciones y una campaña comunicacional que criminaliza cualquier intento por cuestionar las medidas impuestas. El toque de queda se ha normalizado, escondiendo tras una aparente medida sanitaria, lo que claramente es un control de población, para evitar los focos de protesta y las múltiples expresiones de rebeldía surgidas de la revuelta. La situación en las cárceles es aún más compleja debido al hacinamiento, la falta de insumos sanitarios y a la brutal represión que reciben los presos cada vez que intentan visibilizar esta realidad. Frente a esto se han levantado dignas expresiones de lucha y resistencia, como la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y los motines e intentos de fuga en distintas cárceles del territorio. Hoy estamos frente a una nueva etapa en cuanto a la prisión de los compañeros que están presos después del 18 de octubre. Se van cumpliendo los plazos de investigación y se avecinan los juicios. Algunos ya han sido condenados mediante juicio abreviado, 2 de ellos a 3 y 4 años. Hay compañeros a los que se les pide más de 20 años de cárcel, dejando en evidencia el castigo ejemplificador que pretenden dar a la protesta social. Y mientras tanto, vemos cómo siguen cayendo personas por negarse a agonizar pasivamente entre el hambre, el virus y el virus del capitalismo. Nosotros como coordinadores exponemos nuestro total apoyo con aquellos y aquellas prisioneros y prisioneras políticas condenados y procesados antes de octubre del año recién pasado, y los desde octubre del año recién pasado, y los presos políticos mapuches dispersos en las cárceles del sur de Chile y que han sufrido la militarización histórica de los espacios donde viven. En este apoyo irrestricto no desconocemos las condiciones deplorables del resto de quienes viven reclusión dentro de los muros carcelarios. Mientras se desarrolla una pandemia en todo el mundo, entendemos a la población penal como uno de los focos más vulnerables, además de constatar condiciones carcelarias paupérrimas que aún antes de esta situación mundial ya afectaban la salud de las personas que están prisioneras. Nuestros compañeros y compañeras no están solos. Desde los entornos, grupos de afinidad y como familias, nos encontramos pendientes y observando activamente. Venimos a recordar que la institución de Gendarmería es responsable a cabalidad de mantener las condiciones para la salud y la seguridad de las y los prisioneros políticos de manera amplia y con todos los recursos necesarios. La responsabilidad de las consecuencias de esta pandemia recaerá sobre las gestiones que la institución realice. Los criterios sanitarios deben anteponerse a los criterios de seguridad. En el marco de la ley que rige este territorio, ni la prisión preventiva, ni las largas o medianas condenas son condenas a muerte. La institución de Gendarmería debe adoptar todas las medidas que sean necesarias y con esto abandonar antiguos usos y costumbres presentes, manteniendo los espacios colectivos donde habitan los presos y presas sin la presencia de los vectores de contagios. Ya la familia y los amigos de la propia población penal no hemos restado de visitarlos en ese mismo sentido. En este caso, el cuerpo de funcionarios de Gendarmería es el principal vector de ingreso del virus al ambiente intrapenitenciario.
Se hace necesario suspender todo tipo de allanamientos y registros a los presos por parte de los gendarmes, mantener lugares de atención para contagiados y contagiadas que no signifiquen un castigo o un aislamiento, ni confinamiento en regiones alejadas a sus redes de apoyo, otorgar todo tipo de elementos de protección e higiene acorde a la exigencia de los expertos en salud, entregar información confiable y oportuna a familiares y amigos, implementar medios de comunicación virtuales entre los y las presas y sus familias, procurando que se establezcan como rutina, promoviendo ampliar los márgenes de esta comunicación, tanto en duración como en frecuencia, además de establecer mejoras en los regímenes penitenciarios que impliquen mayor acceso a una alimentación adecuada, aun cuando se encuentren bajo el sistema de cárcel concesionado. Desde el intramuro se ha hecho notar, a través de movilizaciones variadas, muchas formas de inquietud de los y las presas que sienten amenazada su vida y su integridad frente a este virus, que si bien afecta a toda la sociedad, es muy especialmente cruento con la población privada de libertad. Y así se ha visto en la experiencia mundial. Apoyamos toda iniciativa y llamamiento a movilizarse de las y los prisioneros en cuanto vemos el delicado escenario que hay por delante. Carla, Carla, Estoy perdón en que te el interrumpa. tiempo. Sí, Estoy estás en el en el tiempo y estoy tiempo. terminando. Ya, Eso, gracias y esperamos, me quedo atenta a las preguntas y a la interacción. gracias Carla por tus comentarios, por tu exposición. Destaco de lo que nos comentabas, primero el rol que cumple la Coordinadora 18 de octubre de visibilizar a los presos políticos de la revuelta, y además considerar que la trayectoria de presos políticos en Chile antecede a la revuelta, pero que evidentemente se ha hecho más visible desde esa fecha en adelante. También destaco lo que señalaba sobre la dificultad y la complejidad que implica ser mujer y privada de libertad, y que en el caso de mujeres lesbianas, ellas se han logrado hacer algún tipo de resistencia dentro de las cárceles, pero esto, como hacer su lugar dentro de los penales, pero esto desde el activismo propio, individual o colectivo, no vinculado con el sistema penal en sí. También mencionarles que este panel es de cárcel, género y familia, por ende lo ideal es que las siguientes discusiones, debates, ideas, reflexiones que nos puedan aportar los siguientes panelistas vayan en esa línea. Las preguntas, la idea es que también vayan en esa línea, que se estén relacionando con eso. Así que agradecer, también les aprovecho de recordar que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través de YouTube, del chat que está en esta plataforma, también de Twitter, en Twitter usando el hashtag Mundo Sin Cárceles. Y en esta ocasión vamos a dar inicio a la exposición de Alicia Alonso Merino, quien se desempeña como abogada de la Universidad de Salamanca y es activista en distintas organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos, género y cárcel. En la actualidad es parte de la organización italiana Antígone, ella es española, pero en esta ocasión nos acompaña desde Roma. Alicia, ¿nos escuchas? Buenas noches. Ahí, te dejo con ustedes, Alicia. Hola, buenas noches. En primer lugar, bueno, pues agradecer la invitación a compartir con ustedes. Yo haré una breve introducción a nivel estructural sobre la reclusión femenina y posteriormente algunas pinceladas breves también, porque no da tiempo para mucho más, sobre la realidad de las reclusas tanto en Italia como en España, ¿no? Quería decir que al referirme al término mujeres reclusas o detenidas, voy a referirme a las personas encarceladas en las cárceles de mujeres, recogiendo las diversidades tanto de orientación sexual, identidades y expresiones de género diversas. Lo primero que me gustaría destacar es que, bueno, la cárcel es una institución profundamente androcéntrica que está pensada por y para los hombres, ¿no? No podemos olvidar que es una de las expresiones más extremas del poder punitivo patriarcal. Por lo tanto, nunca podrá servir para la autonomía y la emancipación de las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Para reforzar nuestra
nuestra sumisión. Además, como nos recuerda Angela Davis, la cárcel supone un continuo, ¿no?, en la violencia patriarcal que soportamos las mujeres, que se reproduce de diferentes formas dentro de la prisión. El androcentrismo y el machismo de esta institución implica que se apliquen de forma indiscriminada las medidas de control y de seguridad a las mujeres, teniendo perfiles criminológicos diferenciados. También nos encontramos que existe una mayor intolerancia a la desobediencia e insubordinación por parte de las reclusas, que es castigada con dureza, como dice Tamar Pitts, ¿no?, precisamente porque se apartan de los roles de obediencia y subordinación impuestos por el patriarcado. Luego tenemos el hecho de que al ser las cuidadoras principales en las familias, esto tiene unos efectos que no se tienen en cuenta habitualmente a la hora de determinar la condena. La pérdida de libertad va a suponer además la pérdida de los vínculos familiares, especialmente con los hijos y las hijas, las hijes, ya que hay muy pocos centros específicos para el cumplimiento de condenas, y cuando se trata de secciones dentro de las cárceles de hombres se ven más limitadas en los pocos derechos que se les conceden. De igual manera, como antes especificó Carla, no se proporciona a las mujeres la atención específica a la salud sexual y reproductiva, y se limitan los derechos de autonomía, incluida la sexual, vulnerándose también estos derechos, ¿no? Y por otra parte nos encontramos que los programas formativos que se ofrecen están reproduciendo los roles de género en una gran mayoría, ¿no?, y no ofrecen oportunidades para recomenzar profesionalmente una vida en libertad. También nos encontramos que durante el arresto y durante el ingreso en prisión las experiencias estas son muy negativas y tienen muchas veces que ver con el acoso y las agresiones sexuales por parte de las policías, que luego se continúan produciendo dentro de la prisión. Hay diversos estudios sobre cárceles femeninas en todo el mundo que señalan que el abuso sexual es una forma de castigo permanente, aunque desconocido. Y a este tipo de castigo se someten habitualmente las mujeres encarceladas. Por otra parte, en todas partes del mundo no hay condiciones que proporcionen los tratamientos físicos y mentales adecuados respecto a la salud, ¿no? Hay una reciente investigación que se titula Mujeres encarceladas, salud mental y bienestar. Está dirigido a personal penitenciario y ha sido publicada por la Organización para la Reforma de la Justicia Penal, y que cuenta un poco, bueno, pues todas estas dificultades para quien quiera profundizar un poco posteriormente en ello. Entonces, como consecuencia del encarcelamiento, se van a reforzar las causas por las que las mujeres tuvieron que delinquir, pues su estancia en la prisión las empobrece y va a agravar aún más estas circunstancias personales y sociales que hicieron que se involucraran en los delitos, perpetuando así un círculo vicioso o espiral entre empobrecimiento y transgresión penal. Todo esto, por un lado, agrava la experiencia de carcelaria y, por otro lado, dificulta en la práctica el mantenimiento de las relaciones con las familias de forma más palpable para las mujeres. Y luego, entrando ya en la experiencia de forma general de las cárceles en Italia, de la situación de las mujeres en las cárceles de Italia y en España, decir, por ejemplo, que en Italia hay un porcentaje de mujeres privadas de libertad bastante reducido con respecto a Chile, que está en torno al 4%. En España es más similar al Chile, representa un 7,5%. En concreto, había el 29 de febrero 2.700 mujeres en Italia. Y después de estos meses, con las medidas que ha aplicado el gobierno y con la falta de ingresos, las mujeres, hay 2.200 mujeres
presas dispersas en 4 instituciones específicas, que son cárceles femeninas, y 44 secciones femeninas dentro de las cárceles masculinas. Y en cuanto a la presencia de niños y niñas en prisión, doy el último dato. El último dato es que hay 40 niños y niñas dependientes en todas las prisiones italianas. En Italia existen lo que son las salas cuna, que aquí se llaman salas nido. Hay 12 secciones donde pueden estar las madres con las criaturas hasta los 3 años de edad. En estos últimos meses de confinamiento y pandemia, la magistratura penitenciaria en Italia ha activado las posibilidades legales para la excarcelación de madres de las secciones nidos dentro de las cárceles. Por ejemplo, en la cárcel de Revivia de aquí de Roma se ha pasado de, antes de la pandemia, de haber 14 criaturas a que hoy, a día de hoy, solo hay un niño, Edward, se le conoce por el nombre porque es el único, y que se espera que pronto pueda producirse su excarcelación, aunque las condiciones de la madre son algo más complicadas. Esto nos demuestra que cuando se quiere, se puede, ¿no?, aplicar la ley de forma un poco más generosa. 2 experiencias legislativas importantes en Italia. Una es una ley del año 2001 que obliga a la suspensión obligatoria de la pena a las mujeres embarazadas o con hijos inferiores a 1 año. Y otra es la ley 62 del año 2011 que modifica el Código de Procedimiento Penal para mejorar la relación entre las madres detenidas y sus hijos e hijas, y creando las casas familias, que las casas, y el Instituto de Custodia Atenuada, que son dentro de las cárceles de mujeres como unas secciones específicas separada de la población penal general. La experiencia de las casas familias son villas, son casas por lo general un poco grandes, donde pueden cumplir la condena mujeres con hijos o hijas hasta los 6 años de edad. No existe personal penitenciario de vigilancia, o sea, si quisieran se podrían escapar, y tienen autorización, por ejemplo, de acompañar, de salir todos los días a buscar o a recoger a los niños, a las niñas de la escuela, y en caso de que se pongan enfermos se autoriza, tienen así como una vía directa con la magistrada de vigilancia penitenciaria para conceder permisos de forma un poco más veloz en esta situación. Es muy similar en el Estado español, también se puede estar con los hijos e hijas hasta los 3 años, en módulos específicos al interior de las cárceles, y existe lo que se llaman las unidades dependientes, que son para mujeres en regímenes de semilibertad, que son, bueno, pues viviendo en unas casas exteriores. Y existen las unidades externas de madres, donde es muy similar a la experiencia de las casas familias italianas, donde se segrega definitivamente de los centros penitenciarios, ¿no? Son estructuras totalmente independientes. Y hay una experiencia que creo interesante, que es en la cárcel de Madrid 6, en Aranjuez, que es el módulo familiar. Y es donde la pareja, puede estar la pareja si ambos son condenados, pueden cumplir la condena juntos y juntas en este módulo para cuidar de la crianza, ¿no? Es dentro de la cárcel, lo ideal es que no haya ningún niño o ninguna niña que cumpla condena siendo inocente, pero pues es una experiencia pionera que ya lleva varios años, y la dejo ahí como pues una posibilidad, ¿no?, de que se pueden hacer cosas para mejorar la situación. Muchas gracias, Alicia.
Es muy relevante lo que mencionas sobre alternativas de encarcelamiento en el que tanto padre como madre se puedan vincular con sus hijos y que esto no solamente se limite al vínculo que tienen con la madre y por 2 años, que es muy poco. Además me parece también relevante lo que mencionas sobre este carácter patriarcal que mantiene la cárcel y que lo tiene desde su origen y que lo mantiene hasta el día de hoy, la atención de salud sexual y reproductiva a las cuales las mujeres no tienen acceso, o también estas oportunidades que se ofrecen dentro de la cárcel y que están estereotipadas. También encuentro relevante destacar sobre estos estudios que mencionabas de cárceles femeninas donde el abuso sexual se ocupa como un castigo frecuente y ante esa situación tampoco se está entregando un apoyo, no sé, en salud mental, me imagino, o algo así, o obviamente lo necesario sería cómo está la cárcel haciéndose cargo de que estas situaciones ocurran y cómo el sistema penal también lo está viendo. La relación con la familia evidentemente se ve dificultada por las características que mantienen el encarcelamiento de mujeres a diferencia del de hombres, y me gustaría destacar acá que en Chile la visita de mujeres es considerablemente menor que la de hombres. En ocasiones las mujeres también han relatado, bueno, en mi experiencia como laboral, que es una forma de castigo de la familia por la comisión de ese delito. Entonces es bastante relevante lo que Alicia nos comenta. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar lugar al último panelista, Alex Choquemamani Calli. Es abogado, egresado de la Universidad Privada de Tacna, fue voluntario de la ONG LEASUR entre los años 2015 y 2016, ejerció la docencia en Chile y en Perú, y actualmente está radicado en Iowa, Estados Unidos. Alex, ¿me escuchas? Sí, hola Patricia. Hola, te dejo entonces. Gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a los organizadores de este importante seminario virtual, a la red de cabildos penitenciarios. Me parece que es una iniciativa súper importante en el actual contexto. Es impresionante cómo la discusión carcelaria se ha posicionado en este contexto de la pandemia, y ahora se está comenzando a discutir todo con relación a la cárcel desde diferentes miradas, no solo la mirada jurídica, que es la que usualmente participa en la discusión, sino también la participación de otras disciplinas como la psicología, el trabajo social, la antropología, el periodismo y otras disciplinas. Antes de comenzar lo que he preparado sobre esta mesa titulada Género, Familia y Cárcel, quisiera solamente un poco acotar a lo que mencionaron anteriormente Carla, Juliana y Alicia. Es que efectivamente la cárcel tiene una estructura que está pensada más en el hombre que en la mujer, ¿no? Y el otro punto que también me gustaría destacar es que todas esas discriminaciones que hay en la sociedad contra la mujer se reproducen con mayor fuerza en las cárceles. Y quizás el aspecto más visible es en el tema de la salud reproductiva y en la sexualidad, ¿no? Hay mucho control sobre el cuerpo de las privadas de libertad en las denominadas visitas íntimas, requisitos ilegales, ilegítimos, que no se aplican en la población masculina, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante comenzar a discutir ese aspecto puntual desde diferentes disciplinas. Ahora, paso ahora sí a lo que yo he preparado, es básicamente a lo que viene ocurriendo en las cárceles en el Perú, bajo el contexto de la pandemia. Lo primero que me gustaría destacar es
las protestas, los incidentes, los motines. En abril, especialmente, hubo un motín que costó 9 vidas humanas. 9 internos fallecieron en una protesta a raíz que no tenían información sobre cuáles eran las medidas que iban a adoptar las autoridades penitenciarias en el recinto penitenciario de Castro Castro, ubicado en Lima. Y ellos, como una reacción legítima, iniciaron una protesta y luego vino la represión, ¿no? Las siguientes semanas también han habido protestas hasta la fecha, quizás ahora con menos intensidad, y yo creo que el gobierno actual del presidente Vizcarra es que no ha llevado una coordinación en cómo enfrentar la pandemia en las cárceles. Recordemos que Perú es uno de los países de América Latina que ha adoptado medidas, ¿no?, en un plano general adecuadas, oportunas en el contexto del COVID-19. Por ejemplo, las cuarentenas, el cierre de fronteras y otras medidas. O sea, todas estas medidas en el ámbito nacional, vamos a llamarlo en el mundo abierto, no ha ocurrido en las cárceles. Las cárceles han recibido una atención tardía, ¿no? Es por eso que se han generado las protestas y motines por parte de internos. La reacción por parte de la administración penitenciaria ha sido la aplicación de traslados. Y como todos sabemos, los traslados son castigos encubiertos. Es decir, es como un mensaje que se da a la población penitenciaria, ¿no? Como tratándoles de decir, si tú te animas a protestar, bueno, te vamos a trasladar, ¿no? Entonces, esto ha traído como consecuencia incluso mayor temor, incertidumbre y, desde luego, afectación a derechos fundamentales de los privados de libertad, como sería el derecho a las comunicaciones familiares, ¿no? Lo cual contribuye en la estabilidad psicoemocional de los privados de libertad. En cuanto a las reacciones por parte del Estado peruano, me gustaría solo destacar 2 medidas que yo las considero acertadas. Si bien han sido tardías, han sido acertadas. La primera, y la más importante, es que el Tribunal Constitucional de Perú ha declarado al sistema penitenciario peruano, ha declarado como un estado de cosas inconstitucional. Es decir, que actualmente la Judicatura Constitucional declara que hay una masiva violación de derechos fundamentales en los 68 recintos penitenciarios que existen en el Perú. Y a la par ha ordenado que el Poder Ejecutivo elabore una política penitenciaria. De lo contrario, se deben de cerrar las cárceles en el Perú. Me parece una decisión muy acertada por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque verdaderamente hay efectivamente, ¿no?, una afectación masiva de los derechos fundamentales, ¿no? Y algo que pasa muy desapercibido. Los jueces siguen privilegiando esta lógica de la seguridad ciudadana y siguen enviando personas a las cárceles bajo condiciones infrahumanas. La otra medida por parte del Estado peruano es que esta semana se ha implementado, o mejor dicho, se ha promulgado una ley para deshacinar, que básicamente consiste en la variación de la medida de prisión preventiva o por una medida de comparecencia restringida, ¿no? Esto va a tener un gran impacto en lo que respecta el deshacinamiento de la población carcelaria. Una pregunta que yo me he estado formulando todo este tiempo es, muy bien, se está trabajando en deshacinar las cárceles. Me parece que es una medida positiva. Pero hay otro aspecto que estamos dejando de lado, que es, ¿qué va a pasar con las personas que no van a poder salir de la cárcel? Me estoy refiriendo a personas privadas de libertad que cometieron delitos graves,
que fueron sentenciadas a penas elevadas. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Y yo creo que todavía en Perú no se ha discutido este punto. Y yo creo que una de las primeras medidas es, como bien lo destacó en su presentación Carla, respecto al uso de celulares y videollamadas, en el Perú no existe una medida similar. Lo que sí existe es que los familiares pueden dejar encomiendas para, ¿no?, las personas privadas de libertad, para un familiar o una amistad cercana, pero no hay un contacto ni físico ni virtual desde el mes de marzo, desde el 14 de marzo. Entonces yo creo que una medida urgente en los recintos penitenciarios es adoptar esta medida del uso de celulares, ¿no?, pero de manera oficial, regulada, por parte de la administración penitenciaria. Lo otro es, el otro punto crítico y que debe ser atendido es la información, ¿no? Nosotros sabemos que la cárcel en sí misma ya es una institución hermética. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay mucha información que sale desde la cárcel, ¿no? Son casos muy puntuales, al menos en la experiencia peruana, que conocemos o encontramos información de primera fuente desde los privados de libertad. Ahora con la pandemia, este hermetismo ha aumentado. Entonces, se acaba de publicar un informe de una universidad, de la Universidad Católica del Perú, donde me proponen lo siguiente, lo cual me parece acertado, es que la administración penitenciaria lo que debe de hacer es crear una plataforma de información actualizada sobre el número de contagios, el número de fallecidos y el número de traslados, ¿no? Porque noten ustedes que la preocupación no solamente es si una persona privada de libertad está contagiada o tiene riesgo a contagiarse, sino también es que los privados de libertad tienen esa preocupación de sus familiares, ¿no? Entonces se debe de crear como un vínculo mutuo, ¿no? Tanto desde los privados de libertad, sus familiares, como de sus familiares hacia los privados de libertad. Bueno, cumpliendo el protocolo de los 10 minutos, dejo hasta aquí mi intervención y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Alex, por tu exposición. Me gustaría destacar de lo que comentabas, la situación de Perú en esta pandemia ha estado caracterizada por movilizaciones. Acá también se ha dado, quizás no de la misma manera, pero por temas de hambre y alimentación. El tema de los traslados creo que es algo bastante relevante, así como lo mencionas, como castigos encubiertos y como una masiva violación de derechos humanos en todos los recintos penales de Perú. En Chile la situación ha estado marcada por características similares a las que han mencionado, donde, por ejemplo, en casos de traslados, y muy orientado al panel en el que estamos, no se les avisó a todas las familias que estas personas iban a ser trasladadas. Y esto implica que en ocasiones la familia no sabe dónde está uno de sus integrantes de la familia, privado de libertad, cómo contactarlo, cómo saber de ellos, si están bien, están mal, si están contagiados. Entonces es muy relevante lo que tú nos comentas. En honor al tiempo, teníamos pensado un momento como de profundización acá, pero lo que vamos a hacer es continuar con las preguntas del público. Hemos seleccionado algunas, así que acá invito a todos a que si se sienten interesados en responder, lo puedan hacer. Voy a leer las preguntas. La primera es, ¿cuál es la realidad de las personas trans al interior de los centros penitenciarios? No sé a quién de ustedes les gustaría comentar un poco sobre esto. Yo, si quiere, puedo hablar de la experiencia italiana. Sí, no hay problema. Bueno, además de los problemas que
que hay en las cárceles, a la población LGTB se sume a otra serie de problemas críticos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que el Estado italiano no reconoce la transición de un género a otro. Y además no existe, en Italia no existe la posibilidad de visitas íntimas, lo que en España se conoce como vis a vis o en Chile como venusterios, ¿no? Para ningún recluso, independientemente de la orientación sexual, identidad o expresión de género. Y otro aspecto relevante previo a considerar es el psicológico, ¿no? La incomodidad y el acoso y el abuso que las personas transexuales sufren en estos momentos, que a veces deriva en comportamientos autolesivos. ¿Cómo lo ha abordado la administración penitenciaria italiana? Bueno, pues en los últimos años ha creado secciones específicas dentro de los institutos masculinos en 5 cárceles en concreto, mientras que en una de las cárceles en Florencia hay una sección ubicada adyacente a la sección de mujeres, ¿no? Permitiendo el intercambio de actividades con ellas durante todo el día, ¿no? Esto es muy específico en estas secciones y en esta cárcel, pero en otras cárceles las personas transexuales y transgénero son ubicadas en departamentos de precaución que llaman, junto con delincuentes sexuales, colaboradores de la justicia o miembros de policía. En cuanto a actividades recreativas, las personas trans dentro de la estructura penitenciaria están estrictamente separadas de otros prisioneros, ¿no? Y este régimen de separación pues, les impide acceder a lo que cualquier preso en condiciones habituales pudiera tener derecho. Y otra cosa que es alarmante y que a mí me preocupa mucho es que cada año en las cárceles italianas 1 de cada 4 transexuales se suicida o se autolesiona. Y otra de las dificultades es que normalmente para acceder a medidas o sanciones alternativas al encarcelamiento se tienen más dificultades, ya que la mayoría de las personas transexuales y transgénero detenidas no tienen un tejido familiar o social en el exterior, lo que reduce bastante esta posibilidad, ¿no? De encontrar trabajo o una colocación o una casa que le acoge, ¿no? Y los hogares que existen para acoger a estas personas normalmente, o comunidades terapéuticas, son los REMS que existen aquí, alternativos a la detención, no admiten estas personas, ¿no? Entonces vemos que es mucho más difícil la vivencia de la cárcel para la población LGTB. Muchas gracias, Alicia. No sé si alguien quiere agregar algo más. Tengo otras preguntas. Avancemos a las otras preguntas. Ya. La segunda sería, ¿qué opinan respecto al vejamen que sufrimos los familiares al ir de visita? Aquí se menciona la poca duración de la misma junto a la gran cantidad de tiempo que toma a los familiares ingresar a los recintos. Yo puedo entregar mi opinión. Sí, Carla. O sea, la única opinión posible que pueda haber al respecto, sí, ahí la pregunta es retórica, ¿no? Toda la razón con la opinión de la persona que está, no alcanzo a ver el nombre. Y ¿sabes qué? Tomé esta pregunta porque la había leído en los comentarios, porque en este contexto de pandemia, además de estar suspendidas las visitas, en algunas cárceles se puede hacer encomienda. Y existe un permiso de circulación transitoria para ir a dejar esa encomienda. Y
tiene una duración de 3 horas. Como es súper lento el proceso, igual como se refiere la persona que hace la pregunta, no alcanza las 3 horas y en la misma fila de la encomienda se hacen controles, se cursan multas y se llevan personas detenidas por parte de Carabineros. Entonces, ¿por qué yo hago este relato corto? Es porque tiene el mismo sentido del tipo de vejación que sufre el familiar que llega a esta visita, que es sometido a un registro, un allanamiento corporal intensivo en muchas oportunidades, existiendo la tecnología suficiente como para hasta hacer escáner de cuerpo. En muchos casos los niños son sometidos a registros corporales, se les registran las ropas, hay filas muy largas, hay disputa de poder también dentro de las filas, no hay nada que asegure la seguridad de las personas que esperan el turno para ingreso. Entonces, en la inmensa mayoría de las cárceles, estas son el tipo de situaciones. Ahora, ese mismo tipo de represión, porque lo es, la cárcel funciona en ese momento como un aparato represivo, se agudiza ahora con el familiar que lleva una encomienda de alimentos a la persona que está detrás de los muros. Y se le cursa una multa por no cumplir con el horario del permiso debido a la larga espera. Entonces, eso es un ejemplo y no sé, no resiste comentarios. Gracias. Gracias, Posso Carla. falar? ¿Alguien le gustaría agregar algo más? Por favor, gostaria de agregar. ¿Sí? ¿Juliana? Aqui no Brasil, o que a gente observa muito é que as famílias, a pena é estendida às famílias, né? Porque todo o sofrimento gerado, né, tudo que as famílias passam, como Carla falou aí, da espera e também do gasto, né, de você se dirigir, a locomoção que você faz para chegar até lá. Muitas vezes a família é tratada com falta de respeito pelos agentes penitenciários, né? A família fica à deriva sem qualquer informação, por exemplo, no tempo de pandemia. A gente ainda está lutando aqui para que o governo estabeleça alguma comunicação, porque as pessoas estão sem comunicação. Então, a família é penalizada, sim, pelo sistema criminal de justiça e pela própria sociedade, né? Porque o estigma que tem uma pessoa presa também é expandido para a sua família. Então, é um sofrimento grande, uma falta de respeito, né? E as pessoas têm seu direito de comunicação, de informação, muitas vezes, na maioria das vezes, negado. Gracias, Juliana. Ahí Me están gustaría- transcribiendo algunas ideas de lo que estaba comentando Juliana recién. Y Alex, sí, comparte tu opinión. Hay una pregunta sobre cómo ha recibido la sociedad sobre estas medidas del Estado peruano para desasignar las cárceles. A mí me gustaría destacar que en Perú hay una división entre lo que es la sociedad y la cárcel. La cárcel, o mejor dicho, la sociedad quiere a las cárceles lejos, ¿no? Antiguamente las cárceles estaban en el centro de una ciudad o dentro de la ciudad. Hoy en día, en diferentes ciudades, los ciudadanos y ciudadanas lo que quieren es que la cárcel esté más lejos, ¿no? Un ejemplo es esta cárcel que ha sido muy cuestionada incluso a nivel internacional, que es la cárcel de Chayapalca. Una cárcel que está sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Si una persona privada de libertad logra fugarse, muere en la intemperie, porque esa cárcel está en plena cordillera de los Andes, ¿no? Y otro punto sobre esta relación sociedad y cárcel, yo creo que los familiares tienen que organizarse, ¿no? O nosotros, mejor dicho, como personas interesadas,
así como los familiares, tenemos que organizarnos para hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso para que pueda cambiar esta situación lamentable que son, o sea, que tienen que tienen que atravesar cientos de familiares que visitan a los privados de libertad, ¿no? Muchas gracias, Alex. Quiero leer lo que se pudo traducir de lo que comentaba Juliana. Ella comentaba, es un gasto la visita a la cárcel porque en efecto las personas pierden la posibilidad de concretar ese vínculo, que es necesario a través de las encomiendas y las visitas a la cárcel. Muchas familias no pueden, es más un castigo para la persona privada de libertad y su familia. ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre este punto? Podríamos quizás pasar a una tercera pregunta para finalizar esta parte y pasar a la pregunta Menti, que es, ¿qué opinan de populismo punitivo y cómo se relaciona con el encarcelamiento femenino? Limitémonos a la pregunta y a las ideas de este panel para responder esta pregunta. ¿Alguien que quiera hablar sobre esta pregunta, responderla, comentar algo? Yo, si no, nadie más quiere, yo Sí, puedo posso decir começar. alguna cosa. Sí, Alicia. Sí, bueno, yo me voy a referir sobre todo al caso de la política de drogas, ¿no? Que la guerra contra las drogas, que yo la asocio mucho al populismo punitivo, no al moderno, sino de hace ya unos años, ¿no? Y destacar cómo pues en los últimos 20 años, sin irnos muy para atrás, ¿no? Cómo la población, mientras la población mundial ha crecido un 20%, en cambio la población de mujeres encarceladas crecía en un 50%, ¿no? Y mientras que la de hombres crecía un 18%. Entonces hay una desproporción clara que yo vinculo a esta guerra contra las drogas, porque si nos vamos a los datos estadísticos, ¿no? De los delitos por los que las mujeres están cumpliendo condena, una gran mayoría pasan desde 40% hasta el 80%, dependiendo de los países, es por la persecución y la ilegalización de la producción, venta, transporte, etcétera, de las drogas. Entonces yo sí que veo una clara vinculación en concreto y cómo está afectando específicamente a las mujeres. Yo pasé un artículo que está colgado para quien quiera profundizar más sobre este tema, que es el impacto de género concretamente en el encarcelamiento por la política represiva contra las drogas en Chile y cómo ha afectado de manera específicamente a las mujeres. Gracias, Alicia. Y sí, el link del artículo que nos compartiste lo vamos a tratar de difundir por redes sociales. Así que la idea es que circulen esos estudios sobre la situación de acá. Bueno. No, me gustaría acotar algo ¿Sí? sobre populismo punitivo, es que si nosotros, además del punto importante que mencionaba Alicia sobre las condenadas por tráfico de drogas, en otros delitos distintos, las penas por lo general son elevadas hacia la población penitenciaria femenina, ¿no? O sea, ellas por lo general permanecen más tiempo en prisión, ¿no? Ahí yo creo que hay otro punto a discutir, a investigar, que es cuáles son los criterios, ¿no? Que utilizan los jueces para imponer penas elevadas cuando el infractor o la persona que cometió un delito es una mujer, ¿no? Yo creo que ese es un punto a discutir, pero en la cárcel, sí, efectivamente, gran parte de las mujeres condenadas por delitos distintos a tráfico de drogas tienen penas elevadas, incluso tienen restricciones para acceder a beneficios penitenciarios.
Também Gracias, gostaria de... Alex. se Juliana, tiver- ¿quieres compartir? Sim, justamente isso que a Alicia e a Alex trouxe sobre a quantidade, né, um dos pontos que elas falaram sobre a quantidade de mais mulheres que foram presas, né, durante, por exemplo, aqui no Brasil, depois da lei de drogas, houve um crescimento de quase 700% de mulheres no cárcere, né, e também para a gente não esquecer o link entre o aumento do populismo penal e do Estado penal, né? Quanto mais ele cresce, justamente em aliança, de mão dadas com o Estado neoliberal, né? Quanto mais perdemos os direitos sociais, o que vem acontecendo, né? Mais o populismo punitivo, o Estado penal cresce. Então, ele anda de mão dada, justamente. E acho que um viés muito importante que não podemos esquecer é o crescimento da religiosidade no sentido dos pentecostais, né? Como esse viés das várias religiões evangélicas também incide muito sobre as mulheres no seu julgamento e também na forma de comportamento e também impregna a sociedade e o senso comum como uma arma mais na punição, né? E no processo penal das mulheres. O que eu quero falar é que existe também o populismo punitivo também tem um componente que é muito caro, que é justamente o moralismo, que antes era feito apenas pela Igreja Católica, mas agora encontra também uma grande ajuda nesse segmento das religiões evangélicas pentecostais, né? Elas estão de mão dada, não é à toa que aconteceu também na Bolívia e vem acontecendo nos países da América Latina. Então, é importante a gente ver que a pandemia vai ainda mais exacerbar toda essa militarização e o populismo punitivo da lógica punitivista junto com o Estado neoliberal, ultraliberal que a gente vai estar vivendo e vai viver pós-pandemia, né? Então, é preciso atentar para isso. Gracias, Juliana. Voy a leer un poco de lo que se está traduciendo simultáneamente, de lo que nos compartió. No, parece que empieza de acá. Lo que Alicia y Alex mencionan sobre la cantidad de mujeres encarceladas post a la ley de drogas es compartido en Brasil. Ha ido en aumento y es un hecho que no se puede desconocer. No podemos olvidar el crecimiento de la religiosidad en el sentido de los pentecostales. Muchas religiones evangélicas se abalanzan sobre las mujeres en términos punitivos. Las mujeres, de hecho, pasan más tiempo presas. Esto creció en 400% en cuanto a las condenas. Pareciera que existe una alianza entre populismo penal, neoliberalismo y género. Ya. Así, bueno, doy cierre a toda esta parte de presentaciones de cada uno de ustedes, luego las preguntas, agradecer a los comentarios y la interacción del público en este momento del panel. Ahora invitamos al público de lleno a proponer. Para esto hemos creado un espacio para que todos puedan generar propuestas sobre la siguiente pregunta. Tiene un marco general y luego viene la pregunta en sí. Considerando que la cárcel se sigue habitando según el sexo, donde prima una base heterosexual de vínculo tanto dentro como fuera de ella. Un ejemplo de esto son las visitas conyugales o vis a vis, como comentaban. Y tomando en cuenta los derechos de las personas, ¿cómo se podría garantizar un espacio seguro para las personas LGBTIQ+ dentro de la cárcel? Para responder, pueden ingresar a menti.com e insertar el código, que en este caso es el 829454, y ahí pueden redactar propuestas, comentarios, lo que se les venga a la mente sobre esta pregunta, y vamos a dar unos minutos para poder ir esperando que vayan apareciendo estas interacciones y después las vamos a ir leyendo. Esto ya es la fase previa al cierre de este panel sobre cárcel, familia y género. Les recuerdo que tienen que ingresar a www.menti.com y ingresar el código que es el 829454. La pregunta es,
¿cómo se podría garantizar un espacio seguro para las personas LGBTIQ+ dentro de la cárcel? Ya tenemos acá una pregunta. La protección de la población penal LGBTIQ+ es fundamental para preservar sus derechos humanos al interior de la cárcel. Dicha protección no solo es custodia, también espacios de reinserción y educación asegurados. Primero, un reconocimiento del Estado de la condición de género e identidad de las personas para extenderlo a las personas privadas de libertad. Estamos respondiendo entonces la pregunta, ¿cómo se podría garantizar un espacio seguro para las personas LGBTIQ+ dentro de la cárcel? Tienen que ingresar a www.menti.com y utilizar el código 829454. Vamos a estar leyendo las respuestas, las propuestas, los comentarios que surjan desde esta pregunta. Acá tenemos otra. La capacitación del personal penitenciario es fundamental para poder asegurar estos espacios para dicha población penal, educando a las personas privadas de libertad y a los gendarmes sobre la diversidad sexual. Se fue. Ahí está. La perspectiva de género debiera ser formación obligatoria en los funcionarios a cargo de la privación de libertad de las personas. Les recuerdo la pregunta, ¿cómo se podría garantizar un espacio seguro para las personas LGTBIQ+ dentro de la cárcel? Campañas de protección en relaciones sexuales de riesgo, velando por reconocer las relaciones sexuales dentro de la cárcel y prevenir el VIH. Bueno, no todas las personas LGTBIQ+ tienen VIH, personas heterosexuales también. Educando a las personas privadas de libertad y a los gendarmes sobre la diversidad sexual, dando acceso a denuncias protegidas ante organismos externos al sistema penitenciario. Incluir perspectivas de género, identidades y diversidad de la sexualidad humana, mejorar infraestructura, y por último, un cambio paradigmático es necesario. Dando acceso a denuncias protegidas ante organismos externos al sistema penitenciario, muy importante. Debe existir un papel al interior de cárceles del CERNAMEC con mayor... no alcancé. Debe existir un papel al interior de cárceles del CERNAMEC con mayor coordinación con Gendarmería y entidades civiles. Y... creo que esas serían las respuestas. Las propuestas pueden seguir ingresándolas para este congreso, para la organización de este congreso. Es muy importante la opinión que ustedes nos van entregando, las propuestas que se van generando. La idea es que estas propuestas puedan tener un lugar posterior a esta diapositiva que estamos viendo. Así que agradecemos mucho su participación en este espacio. Y voy a dar lugar al cierre. Así damos término a la primera jornada del Congreso Virtual Internacional ¿Tiene futuro la cárcel después de la pandemia? Agradecemos la participación, el tiempo y las reflexiones que nos dejan Alicia, Juliana, Carla y Alex. También agradecemos al público por la activa interacción mediante redes sociales en esta jornada y a la organización de este seminario, quienes hicieron posible poder pensar la cárcel a pesar de la pandemia. Les recordamos que pueden seguir participando del Congreso el próximo sábado en el mismo horario, y eso, que tengan una buena noche y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Patricia, por la moderación, la excelente moderación que has hecho del último panel. Gracias a Alex, a Juliana, a Alicia y también a Carla respecto de sus exposiciones. Ha sido muy importante haber conocido de los diversos datos e información que nos han entregado. Y como ya ha dicho Patricia, para finalizando el panel,
Esto es el fin de nuestra primera jornada de nuestro Congreso Virtual Internacional. Han sido ya 12 panelistas de diversos países los que han expuesto en este Congreso Internacional, más nuestros 3 moderadores de las diversas organizaciones sociales chilenas que forman parte de la red de cabildos penitenciarios. Y antes de despedirnos, decirles que con más fuerza hoy no tenemos que soltar la cárcel. El grupo de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en esta pandemia se ve en situación de aún mayor peligro, por lo tanto la sociedad civil debe estar muy atenta, muy dispuesta a fiscalizar, muy dispuesta evidentemente a dar cuenta de la situación en que está pasando en las cárceles, así que el llamado es a no soltar la cárcel, ni ahora ni nunca, pero ahora hay que ponerle más énfasis a esa situación. ¿Cómo los llamamos a no soltar la cárcel? A nuestro público, a las personas que están viendo a través de nuestra plataforma YouTube, revisar, difundir la documentación, difundir también lo que se ha planteado por los diversos expositores en esta jornada de más de 4 horas. Estamos muy contentos además porque de acuerdo a lo que ya hemos hablado en el equipo, más de 1000 personas han visto las exposiciones que se han dado el día de hoy en los 3 paneles, así que muy contentos por esa situación. Y como ya ha señalado también Patricia, nos vemos el próximo sábado. Vamos a estar nuevamente desde las 16 horas el sábado 13 de junio con nuevos paneles de conversación, de debate, esperando lógicamente sus opiniones, sus conceptos a través de las plataformas en Twitter, a través de YouTube y por último a través de la gran plataforma de Menti. Así que un enorme abrazo a todos, cuídense, quédense en casa y nos estamos viendo el próximo sábado. Que esté muy bien, adiós. Ahí. Chao, que estén bien. Chao, Obrigada. buenas Boa noches. noite, gente. Buenas noches. Buenas Y muchas noches. gracias. Chao. Graças a Cuídense. ti.